El amor de Cristo reine en vuestros corazones, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Bien, vamos a continuar con esta serie de estudios, la cual lleva por tema las parábolas de Jesús. Pero en esta ocasión el tema que a nosotros nos ha congregado es la parábola de los dos cimientos. La parábola de los dos cimientos la hallamos en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 46 al 49. Lucas, capítulo 6, versículos del 46 al 49. Dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera de 1960, tiene como prefacio los dos cimientos. Versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hasta allí la palabra del Señor. Mis amados hermanos, esta es una más de las parábolas del Señor Jesucristo. Es la primera parábola que vamos a estudiar del libro de Lucas. Hay varias parábolas escritas en el libro de Lucas y esta es la primera de ellas. Sin duda alguna, hermanos, cuando se expresó esta parábola por parte del Señor Jesucristo, ya el Señor había dado todo el discurso que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Esta ya prácticamente era la parte final de ese gran discurso. Y vemos aquí que el Señor hace la distinción entre dos tipos de personas. La primera, aquella que escucha la palabra del Señor y la pone por obra. Y refiere el Señor Jesucristo de que esta persona que cumple con la palabra del Señor, la obedece, la pone por obra, es semejante a aquel que edificó su casa sobre la roca, sobre la cual dice la palabra que vino una gran inundación. Los ríos golpearon con ímpetu contra la casa, pero esta casa se mantuvo firme por cuanto fue edificada sobre la roca. La segunda distinción es la de un hombre que, escuchando la palabra, no la hizo, y fue y edificó una casa sobre la tierra sin fundamentos, declara la palabra del Señor. Luego vinieron los ríos con gran ímpetu, asimismo golpearon sobre esta casa y esta casa fue derribada, y concluye este relato bíblico diciendo que grande fue la ruina de esta casa. Ahora, hay dos tipos de edificadores según lo que nos cuenta esta historia. Todos los que hemos tenido la oportunidad en algún momento de poder construir, hermanos, una vivienda, los que hayan podido construir sobre un terreno, siempre el profesional, el experto en este tipo de construcción, va a hacer un estudio de suelo. Obviamente, lo primero que se analiza es el tema de los cimientos, porque los cimientos solo se los establece una vez. Y bueno, obviamente van a hacer excavaciones en la tierra
para posteriormente fundir lo que nosotros conocemos como plinto. Después se corren las riostras, se edifican los pilares, luego se levantan paredes y sobre las paredes viguetas, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que los maestros constructores, los arquitectos, los ingenieros civiles, quienes son expertos en este tipo de temas, siempre van a tener mucho cuidado en el tema de los cimientos que van a soportar todo el peso de la casa. Aquí, hermanos, los edificadores, estos dos tipos de personas, si, si nosotros vemos en detalle, vemos que el primer hombre, dice la palabra del Señor, que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el cimiento sobre la roca. Es decir, que el firmamento donde se iba a asentar esta casa era una roca, un firmamento que se podría considerar que es lo totalmente seguro como para soportar el peso de la edificación. Y si iba a acontecer algún tipo de cataclismo, algún tipo de eventualidad, como en este caso lo, lo dice la palabra del Señor, que el río se creció y vinieron las aguas y con gran fuerza golpeaban contra la casa, pero la casa se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque estaba edificado sobre una roca. A diferencia del segundo hombre que fue y sin haber hecho un estudio previo de donde iba a edificar su casa, la construyó sobre la tierra sin fundamento, y cuando vino este cataclismo, ¿verdad? Que el río se desbordó y golpearon las aguas, lamentablemente, al ser una casa que había sido edificada sobre un lugar donde no había cimientos, no había buenos cimientos, no había una buena superficie, no, eh, no era el terreno propicio para construir. Lamentablemente, cuando el río se desbordó, las aguas golpearon y esta casa quedó hecha una ruina. Hermanos, la primera reflexión que yo quiero compartir con ustedes acerca de esta historia es que Dios alaba a aquellos que son hacedores de su palabra. Todos aquellos hijos obedientes, todos aquellos que ponen por obra la palabra del Señor, son como el primer siervo, ¿no? Como aquel hombre que fue y edificó su casa sobre la roca. La palabra del Señor dice en el libro de Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, vamos a leer el versículo 22 al 25. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Dice la palabra del Señor, pero sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Hermanos, concluye la palabra de esta cita bíblica diciendo, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos queridos, Dios siempre va a preferir a aquellos que son hacedores y no tan solo oidores. Lo que nosotros escuchamos en las distintas prédicas, a través de los distintos predicadores, nosotros debemos asimilar la palabra, debemos procesarla dentro de nosotros, reflexionar en ella y ponerla por práctica. Porque a la larga lo que Dios busca a través de los distintos mensajes es que nosotros podamos concientizar en la palabra y aplicarla en nuestro diario vivir. Número dos, obedecer siempre, obedecer a Dios siempre va a ser la mejor de las decisiones. Siempre nos irá bien cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y la ponemos en práctica. Dice Dios en su palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 30. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 22.
Voy a leerlo en otra versión de Biblia, hermanos, para que nosotros podamos comparar las distintas versiones que existen, ¿no? Dice en la versión traducción lenguaje actual. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 20, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. No son difíciles de entender, ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos y los que tienen en la mente y en los labios. Todos pueden meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos. Hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quiere que les vaya bien o quiere que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. Pero si son desobedientes y van a adorar a otros dioses, quiero que sepan que de seguro morirán. No podrán quedarse en el país que ahora han de recibir al otro lado del río Jordán. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. Ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los antepasados de ustedes. Hermanos, si bien esta palabra va dirigida a la nación de Israel, nosotros podemos extraer de ellas los siguientes conceptos. Primero, que los mandamientos del Señor son fáciles de obedecer, no son gravosos, sino que muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros pensamos, creemos que está bien hacer. Bueno, vivimos de nuestras propias consideraciones y nos olvidamos de Dios. Y cuando nosotros hacemos como nos parece y no como parece, como a Dios le parece, prácticamente estamos desobedeciendo. Por más que nuestras ideas o nuestros cálculos puedan parecer correctos, a la final estamos desobedeciendo a Dios. Y Dios demanda de todo su pueblo obediencia. Dios quiere de nosotros hijos obedientes. Hijos que escuchen su palabra, que la escuchen y la pongan en práctica. Seamos como aquel hombre que fue y edificó su casa sobre la roca. O sea, obró sabiamente. Hermanos, no esperó de pronto que acontezcan los peligros para él actuar sabiamente, no, todo lo contrario. Como un hombre sabio fue prevenido en que si bien está edificando una casa, ante cualquier eventualidad, hay que obrar sabiamente, ¿no? Y edificar sobre un terreno que sea lo suficientemente propicio para todo tipo de eventualidades. Amén. Bien, si volvemos a la historia, vemos entonces que este hombre edificó una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Es decir, hermanos, que su casa fue edificada sobre un terreno que iba a soportar cualquier tipo de, de mal tiempo, de cataclismo, cualquier situación que parezca adversa, su casa iba a resistir, hermanos. No iba a ser removida porque estaba fundamentada sobre la roca. Este siervo se lo reconoce como un siervo obediente, como un varón sabio, un varón que obró conforme a lo que Dios le dispuso. A diferencia del segundo hombre, este hombre lamentablemente edificó su casa sobre la tierra sin fundamento y cuando vino el mal tiempo, ¿verdad? Esta casa quedó hecho un desastre. Cuando no se actúa sabiamente, cuando se actúa sin pensar, cuando no consultamos al Señor, cuando no contamos con la aprobación y su voluntad, lamentablemente todas las cosas van a terminar mal. Así es, hermano, tal cual se los estoy expresando. Hemos visto testimonios de personas que lamentablemente obraron de una forma loca, apresurada, imprudente, y las consecuencias fueron irreversibles, hermano.
Toda acción trae consigo su reacción, hermano. Sea para bien o sea para mal, las consecuencias llegan. Ahora, es preciso nosotros que como hijos de Dios, como cristianos, como la iglesia que ha sido redimida por Cristo, aprendamos a obedecer a Dios. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, ¿quiénes van a ser partícipes del reino de Dios? Todos aquellos que cumplan con la voluntad del Padre. Hermanos, lamentablemente en las iglesias hay mucho cristiano que simplemente es oidor de la palabra, pero no es hacedor de la misma. No es hacedor de la misma. Y esos son semejantes a aquel que fue y edificó su casa sobre la tierra, una tierra sin fundamento, que cuando vino el mal tiempo, lamentablemente esa casa fue arrasada. Entonces debemos nosotros aprender a obedecer a Dios. ¿Usted quiere ser partícipe del cielo? Obedezca al Señor. Obedezca al Señor. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, declara la palabra. La Biblia nos da, nos da muchos ejemplos acerca de esto de edificar una casa, de construir una casa. Constantemente la Biblia nos cita ejemplos acerca de esto de construir, de edificar una casa. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 1. Esta es una palabra dedicada a las mujeres, pero note usted el detalle de este versículo. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Esta cita bíblica recurrentemente nosotros la empleamos y la dedicamos a las siervas del Señor, a las damas. Y hay mucha sabiduría detrás de este versículo bíblico, porque ciertamente la mujer sabia eh, sabe edificar, sabe construir su casa, pero a diferencia de la mujer sabia, la mujer necia con su mano la derriba. Es decir, la mujer necia destruye su casa, no que lo construye, sino lo destruye. En otra versión de la Biblia no le llama mujer necia, sino que le llama mujer tonta. Hermanos, otro ejemplo acerca de esto de edificar o construir, que también se puede entender esta palabra, edificar, dice en el libro de Primera de Corintios, la primera carta dirigida a la iglesia de Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11, dice Dios en su palabra, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que ha sido dada, como un perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el fundamento alguno. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, nosotros sabemos que la iglesia está asentada sobre los fundamentos que establecieron los apóstoles y los profetas y los apóstoles, profetas del Antiguo Testamento y apóstoles del Nuevo Testamento. O sea, sobre esos cimientos se ha sentado la iglesia. Eso lo dice el libro de Efesios capítulo 2. Pero la piedra principal, la piedra del fundamento sobre la cual se encuentra edificada toda la iglesia del Señor, es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la roca de nuestra salvación. Sobre él ha sido edificada toda la iglesia del Señor. Hermanos, ese es nuestro principal fundamento. Si nosotros removemos ese fundamento, créame, hermanos, que la edificación se viene abajo. Se viene abajo.
Hermanos, si nosotros estamos asentados sobre esa roca, nada ni nadie nos va a poder remover, no nos podrán destruir. Si nosotros hemos sido edificados sobre la roca que es Cristo Jesús, nada ni nadie nos va a remover, no nos van a destruir. Nosotros somos la casa del Señor y a pesar de que vengan los vientos, las tempestades, las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones, las necesidades, las enfermedades y diversidad de adversidades, hermanos, vamos a prevalecer sobre aquella roca que es Cristo Jesús, la roca de la salvación de todos los cristianos. Nada ni nadie nos podrá remover de esa roca eterna. Hermanos, estemos conscientes de que el Señor a nosotros nos ha dado la victoria. Y signo de victoria es que nosotros podamos edificar nuestra casa sobre la roca, sobre ese fundamento irremovible, que a pesar de que vengan los ríos y sus aguas golpeen contra la casa, no va a ser derribada, no va a ser destruida, nada ni nadie la podrá mover, porque estamos asentados, hemos sido edificados sobre la roca. Diferente fuera que nosotros hubiésemos sido edificados sobre la tierra sin fundamento. Ahí sí, hermanos, las consecuencias son irreversibles. Dios nos ha dado la victoria. Y ya para cerrar, miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Salmos. En el libro de Salmos, capítulo 1, en el primer capítulo, Salmos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado sobre junto corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, nosotros somos como ese árbol que ha sido plantado junto a las corrientes de agua. A pesar de que las aguas puedan golpear, a pesar de que las aguas eh, puedan azotar, ¿verdad?, a este árbol que ha sido plantado, este árbol, dará su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Hermanos queridos, el Señor a nosotros nos ha dado la victoria. A nosotros el Señor nos ha dado la victoria. Gócese en el Señor. Gócese en el Señor. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor es quien nos ayuda. El Señor es quien nos provee. Cualquiera que fuera nuestra necesidad, ahí está Jehová Jireh, supliendo, entregándose a sí mismo. Hermanos queridos, esta parábola de los dos cimientos es una parábola de suma reflexión. Hermanos, actúe sabiamente, pida dirección a Dios. Si usted cree que no tiene la respuesta, si usted cree que no sabe qué hacer, hermano, pídale dirección a Dios. Pídale al Señor sabiduría y Él se la dará, hermanos. No sea como aquel hombre que tontamente edificó sobre la tierra sin fundamento. Las consecuencias fueron terribles, hermano. Hermano querido, yo hasta allí me quedo. Espero que me puedan seguir acompañando en estos estudios, en esta enseñanza bíblica. Créalo, hermanos, que yo lo hago con la mejor de las disposiciones. Trato de compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, para vuestros corazones, mis amados. Espero esta palabra sea de edificación, como ha sido de edificación para mi vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Fuerte abrazo para todos.